En YouTube hay muchísimo contenido hablando de recesiones, de por qué va a haber una recesión. De hecho, yo mismo, como estás viendo en pantalla, hice en su día un vídeo de por qué creo que va a haber una recesión y además va a ser más contundente de lo que el consenso cree. Creo que la recesión va a golpear bastante duro. Pero algo interesante pasa, y es que este vídeo, al igual que todos los demás vídeos que hablan de por qué va a venir una recesión, tienen una crítica muy interesante. Una crítica que vale muchísimo la pena pararse a ver y analizar y contestarla. Y es la siguiente. Es muy fácil decir que va a haber una recesión, buscar argumentos, lo que tú quieras, pero la recesión no ha llegado. No estamos viendo ninguna recesión. De hecho, las expectativas según los bancos centrales son bastante positivas. No hay ningún tipo de recesión. La recesión más anunciada de toda la historia. Y cuando algo se anuncia muchísimo, al final no se cumple. Tal vez lo inteligente es apartar la hipótesis de la recesión y lo inteligente es abrazar la hipótesis del soft landing, la desaceleración. No es el caos, no es para tanto. Ya no vale la pena mirar la recesión. Bien, pues en este vídeo te voy a argumentar por qué creo que la recesión aún no ha llegado, pero sigo firmemente convencido de que sí que va a llegar. El vídeo que te dejo en pantalla te explico cuáles son mis argumentos, te recomiendo mucho que le eches un vistazo, además es un vídeo que gustó muchísimo, tuvo muy buen feedback y te explico cuáles son los argumentos desde mi punto de vista más interesantes de por qué creo que sí que se está gestando una gran recesión. Pero vamos al tema que te he comentado, ¿por qué no ha llegado la recesión? Es una crítica muy interesante y que vale muchísimo la pena que investiguemos qué es lo que está pasando. Nos vamos a centrar en el efecto retraso, básicamente es la explicación por el cual esta recesión está tardando más de lo normal. Vamos a poner un símil totalmente diferente a la economía. Imagínate que tenemos una serpiente, nos muerde y nos inyecta el veneno. No nos va a matar en el segundo 0,1, no nos mata instantáneamente. Tiene que pasar un tiempo para que el veneno pase por nuestra piel, se inyecte en la corriente sanguínea y llegue a los órganos vitales hasta que, pues evidentemente, pues dejan de funcionar, ¿no? Dependiendo del veneno y demás. Esto es algo secundario y un ejemplo que me acabo de inventar y se me acaba de ocurrir. Tiene que pasar un tiempo para que recorra todo ese veneno hasta llegar a los órganos vitales. Al final no es instantáneo. La acción-reacción o acción-consecuencia no es instantánea. Y en economía pasa lo mismo. Aquí tenemos en pantalla esta diapositiva que te explica, se ve de manera visual, muy visual y de manera muy clara este efecto retraso. Fíjate que tenemos esta línea azul que representa los tipos de interés de la Reserva Federal, tenemos las líneas negras que representan pues esos picos de subidas de tipos y luego tenemos las franjas grises que representan nada más ni nada menos que las recesiones. Aquí se ve de manera muy visual. Vemos cómo cuando los tipos de interés llegan a su tope y empiezan ligeramente ya a comenzar esas bajadas de tipos de interés, es cuando aparece la recesión. Siempre ha pasado así. Y además añadiré que es en estos momentos cuando los mercados se desploman. Esto lo digo porque está la falsa creencia de que cuando los tipos de interés van a empezar a bajar, las bolsas se van a disparar. Eso es erróneo. Pero bueno, esto es otro tema. Tenemos aquí de manera visual, muy visual, este efecto retraso. Pero la clave es entender el por qué. ¿Por qué está este efecto retraso? ¿Qué es lo que hace que se ralentice? ¿Por qué la política monetaria tarda en trasladarse a la economía real? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que afecta para que haya este retraso? Para explicar esto quiero que te fijes en lo siguiente. Lo que tenemos aquí es una línea negra y una línea roja. La línea negra es, al igual que antes, los tipos de interés de la Reserva Federal. Y la línea roja representa los pagos de deuda por parte de las empresas. Muchísimas empresas actualmente están endeudadas y esto pues evidentemente tiene un coste. Tienen que pagar esas cuotas como si fuese una hipoteca, una deuda. Evidentemente pedir deuda pues tiene un coste que tienes que pagar recurrentemente. Entonces a veces se incrementa y a veces decrece. Todo dependerá del tipo de deuda que tengan, si variable o tipo fijo. Fíjate que la línea roja cuando crece, cuando sube para arriba, representa que las empresas están sufriendo. Representa que están pagando más intereses por la deuda que adquirieron en su día. Y fíjate qué curioso, ¿no? Porque aquí también se puede ver ese efecto retraso. Cuando los tipos de interés, que es la línea negra, empieza a subir, fíjate que pasa siempre, la línea roja empieza a bajar, está bajando. Es decir, cuando suben los tipos de interés, cuando la política monetaria se endurece, las empresas cada vez pagan menos intereses. Eso es un poco contradictorio, porque si subes los tipos de interés deberían pagar más. Pero es que al final sí que lo acaban haciendo, pero en el momento instantáneo, en el momento uno, que los tipos de interés suben, esto no se traslada inmediatamente a las empresas. Y eso es porque la deuda va venciendo. Fíjate, por ejemplo, en la anterior crisis, cuando subía los tipos de interés, la línea negra empezaba a subir, la línea roja bajaba.
¿Por qué? Porque esta deuda no está al tipo de interés que estamos en este momento, en esta parte de la subida. Está ligada a la anterior bajadas de tipos. Hay un efecto retraso, porque esto es como una hipoteca. Muchos de vosotros que me estáis viendo, pues subieron los tipos de interés, vosotros no visteis de manera inmediata reflejada esa subida de coste del dinero en la hipoteca de manera inmediata. Tuvisteis que esperar un tiempo hasta que se revisase la hipoteca y entonces es cuando se actualiza el tipo de interés. Es lo mismo, hay un efecto retraso y el efecto retraso está producido por las revisiones y las refinanciaciones de las deudas. Y aquí lo vemos muy claro. Cuando la línea negra empieza a subir, las empresas aún no están sufriendo. Tendrán que vencer esa deuda y volver a refinanciar o volver a emitir nueva deuda a nuevo tipo actual de mercado, al tipo de interés, para que se empiece a trasladar. Y es por eso que hay ese efecto retraso. Y esto se ve claramente cuando sube la línea negra. Luego, el tipo de interés llega a su pico y la línea roja empieza a subir porque está emitiendo nueva deuda al tipo de interés anterior que estaba subiendo el tipo de interés. Y cuando las bajadas, lo mismo, cuando el tipo de interés empieza a bajar, pues claro, la deuda sigue siendo alta porque se sigue financiando a tipos de interés anteriores, que es cuando se estaban subiendo los tipos de interés. Eso es el efecto retraso y es por eso que las recesiones tardan en llegar. Y cuando esto pasa, cuando se eleva mucho la línea roja, que acabará elevándose, porque ahora hablaremos de lo que está pasando actualmente, pues al final acaba habiendo una recesión. La recesión coincide con que los tipos de interés empiezan a bajar porque se ha roto algo, coincide con que las empresas están pagando muchísimo por su deuda y coincide también este evento con que las bolsas empiezan a desplomar. Y esto aún no lo hemos visto. ¿Qué tenemos en la actualidad? Pues en la actualidad tenemos que la línea roja está desplomándose, las empresas aún no están viéndose afectadas por esas subidas de tipos, al igual que la gente sí que se está viendo afectado por la hipoteca, las empresas, según ese estudio, aún no se están viendo del todo afectados. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera hemos supuestamente finalizado la subida de tipos, que esto es otro tema, ¿no? El mercado dice que sí, que ya no se van a subir más, pero esto habrá que verlo porque los bancos centrales no nos dicen eso. Entonces, aún ni siquiera hemos visto 100% seguro lo que es el pico de la subida de tipo de interés, de la finalización de los tipos de interés. No hemos podido englobar en un círculo rojo toda la subida porque no sabemos hasta dónde nos van a llevar. Fijaros en qué punto tan temprano estamos. Aún ni siquiera las empresas están empezando a pagar más por los intereses. Por lo tanto, esto se traslada en que las empresas siguen teniendo margen. Las empresas pueden seguir contratando. Los datos de empleo siguen siendo positivos porque no se está trasladando. Y es por esto, por ese efecto retraso producido, a que hay un efecto hasta que vence la deuda para volver a refinanciar, pero hasta que no se refinancie, pues no se actualiza el tipo de interés. Entonces, dicho esto, lo interesante y la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Si tenemos que esperar a que se refinancie la deuda, a que las empresas vuelvan a emitir a nuevo tipo de interés esa deuda, ¿cuándo va a vencer? ¿Cuándo vence la mayoría de deuda que provocará que esas empresas que actualmente no tienen problemas empiecen a tener problemas? Pues fíjate en esa diapositiva. Lo que tenemos aquí es brutal. Te dice que en 2024-2025 tenemos un grandísimo volumen de vencimiento de deuda. Y esto es peligroso porque 2024 está aquí a la vuelta de la esquina. Y si esto sigue todo igual, si los tipos de interés se mantienen igual, mucha deuda tendrá que volver a financiarse con ese tipo de interés actual de mercado. Es decir, un tipo de interés muy alto. Eso hará que esa línea roja, evidentemente, pues se dispare, que hasta ahora no se ha disparado por ese efecto retraso y por esos vencimientos. ¿Entendéis el concepto de vencimiento, no? Esta es la clave. Las empresas tienen que dejar vencer la deuda para que se actualice el tipo de interés. Es por eso que no se ha trasladado toda la política monetaria, porque hay que dejar un tiempo. Aquí, de hecho, te dice qué es lo que pasará con esa línea roja, con esos gastos de las empresas, de las deudas que tienen, qué es lo que pasaría si los tipos de interés se mantuviesen en el nivel que estamos ahora, en el 5,25, 5,5, durante mucho tiempo, que a priori es lo que parece ser que va a pasar según los bancos centrales, o por lo menos no tiene pinta de que los bancos centrales empiecen a relajar las políticas monetarias. Fíjate que esta línea se dispara. Esto representa gran coste de las empresas. Las empresas, el interés que pagan las empresas, se va a disparar. Entonces eso, como hemos dicho antes, provoca que haya recesión.
tiene sentido de alguna manera. Si las empresas empiezan a ganar menos dinero y además les incrementas ese pago que tienen que hacer, como si a ti te incrementan la hipoteca muchísimo, pues te queda menos dinero para disfrutar de tus vacaciones o para gastar. Entonces las empresas pasan lo mismo y lo que pues, sucede es que empiezan a echar a gente y ahí es cuando se empieza a liar bastante gorda y ahí es cuando vienen los problemas. Pero aún no estamos ahí, aún no hemos visto cómo las empresas empiezan a sufrir, aún hemos visto cómo la política monetaria no se ha trasladado en su totalidad a las empresas. Entonces no hemos visto debilidad en el mercado laboral. De hecho, los datos son bastante positivos de momento. Y es por eso que la recesión está tardando. Entonces todo esto acabará sucediendo en las empresas. Y tarde o temprano esto hará efecto. Y esto, tarde o temprano, bajo mi punto de vista, hará que la recesión, esa recesión que no iba a llegar y que tardaba muchísimo en llegar, al final acaba llegando y acaba llegando muy contundente. Así que esa es mi conclusión, esa es mi interpretación de los datos. Sigo pensando que la recesión sí que va a ser contundente, sigo pensando que sí que nos vamos a ver grandes sustos, que creo que quedan sustos en el panorama económico y que creo que lo peor no ha pasado. En próximos vídeos, por supuesto, iremos actualizando la información y cómo esto, a medida que vaya pasando y que el tiempo vaya pasando, iremos viendo cómo se materializa y evidentemente va a acabar rompiendo cosas. El hecho de que los tipos de interés estén muy altos va a acabar rompiendo cosas y esto es evidente que tenemos que, yo por lo menos quiero documentarlo, quiero compartirlo con vosotros porque tengo la creencia de que tarde o temprano va a acabar sucediendo. 2024, a mediados de 2024, el año que viene la recesión creo que se empezará a notar. Así que gente, lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya hecho reflexionar. Te mando el consejo de que ahorres lo máximo posible, de que te mantengas líquido, de que tengas cuidado con tu economía. Yo aquí no soy nadie para dar ningún tipo de consejo, pero que tengas cabeza porque creo sinceramente que se vienen meses bastante difíciles. Así que si te gusta este tipo de contenido, te agradecería un montón que te suscribas, que dejes tu like y que dejes tu comentario. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Así que gente, ahora sí, lo dejamos, nos vemos a la próxima. Chao.